¿Qué tal, profe? Un saludo nuevamente. Espero que se le esté pasando bien, espero que las clases vayan bien y que mis compañeros se hayan portado bien y que no le hayan hecho mucho desastre en la escuela. A continuación, pues procederé con mi tarea. Bueno, en este video voy a explicar un poquito de forma general cómo era el mundo antes de las dos guerras mundiales que tuvimos, qué características tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cómo se configuró la posguerra en los tiempos de la Guerra Fría, poniendo un énfasis en el enfoque humanista, que es esta sección que estamos estudiando ahora, que se puede entender como los avances y retrocesos relacionados con la dignidad humana, los derechos, la vida civil y los límites éticos del poder. Bueno, antes de 1914, gran parte del mundo, especialmente Europa, vivía un periodo de modernización acelerada, industrialización, expansión del comercio, avances científicos y crecimiento urbano. Desde una perspectiva humanista, puede considerarse una etapa con fortalezas importantes: mayor alfabetización, desarrollo de las ideas políticas y modernas, y consolidación gradual de ciertas libertades en algunos países. Sin embargo, estas mejoras convivían con debilidades estructurales. Era el tiempo del imperialismo, la competencia por territorios, el racismo y la desigualdad entre metrópolis y colonias. Cabe mencionar, todavía existían en muchos aspectos la esclavitud y otras formas de abuso humano. En otras palabras, el progreso no se distribuía de manera equitativa como nunca lo ha hecho en la historia, y en muchos casos se sostenían en relaciones de dominación como siempre lo ha sido en la historia. En este contexto, la Primera Guerra Mundial... Ay, perdón, se me metió un pelo en la boca. En este contexto, la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18 marcó una ruptura. Fue una guerra de escala industrial, con movilización masiva de recursos y poblaciones. Desde el enfoque humanista, su principal debilidad fue la normalización de la violencia sistemática y la pérdida de centralidad del individuo frente a objetivos militares. Bueno, es lo que dice el texto. Pero es evidente que durante la Primera Guerra Mundial no solamente perdimos cierto toque con la humanidad, sino que abrimos la llave de... Más bien, abrimos el cerrojo de la deshumanización total, de la matanza desmedida, de la pérdida completa de la idea de la dignidad humana y sobre todo en nombre del Estado-Nación, que es una de las novedades de esa época. El ser humano pierde su valor y se convierte en un asset, como dirían en inglés, del gobierno. Entonces es un retroceso que hasta el día de hoy considero no hemos podido adelantar. El resultado fue evidentemente un impacto humano enorme, tanto en muertes como en heridas físicas y psicológicas, psicológicamente en lo individual y en lo social, además de crisis sociales y económicas posteriores. Al mismo tiempo, como reacción, se fortaleció la idea de que era necesario construir mecanismos internacionales de cooperación para evitar que un conflicto regional se transformara en una guerra total, o, en cuyo caso, organizarse de nuevo de mejor forma para otro trancazo. El periodo de entreguerras, del 1919 al 39, combinó intentos de estabilización con una creciente inestabilidad. Las crisis económicas, la polarización ideológica y el debilitamiento de la cooperación internacional facilitaron el ascenso de regímenes autoritarios. Como lo habíamos mencionado alguna vez en clases, también en esta época se populariza mucho más la idea del comunismo, del socialismo, y surge a la par el fascismo como una respuesta de las élites a las peticiones y los llamados del proletariado o de las clases bajas. Entonces surgen dos ideas que apuntan a lo mismo, pero que son totalmente distintas en esencia y en forma. Desde el punto de vista humanista, este periodo muestra una tensión. Por un lado, se expanden debates sobre derechos y ciudadanía. Por otro, se intensifica la persecución política, la propaganda y la exclusión de grupos sociales, lo cual prepara el terreno para una segunda guerra aún más destructiva. Y eso, pero si mandadito a hacer, es lo que está pasando exactamente ahorita. O sea, bueno, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Cada año alguien se atreve a decir, no, es que estamos igual que antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahorita con más ganas. Y bueno, lo del fascismo creo que ya no es novedad, ya queda, queda bastante bien explicado que Estados Unidos ahorita está teniendo
su propio periodo fascista en todo el sentido de la palabra. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ni hablar del humanismo ahorita, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 elevó la escala del conflicto y profundizó su dimensión contra la población civil. En términos humanistas, el punto más crítico fue la deshumanización institucionalizada, visible en crímenes masivos y genocidio, incluido el Holocausto, así como otros muchos genocidios en Asia, en los Balcanes, en otras regiones de Europa. Como prácticas de guerra total que afectaron directamente a sociedades enteras. Aquí en China, pues tuvimos Nanjing, miles, bueno, no miles, pero varios millones, decenas de millones de chinos fueron asesinados sin causa, ciudadanos, por el imperio japonés. Justo ahorita me acabo de mudar y a 2 cuadras está el Museo de Historia Antijaponesa. Es un museo muy interesante. De hecho, la próxima vez que mande tarea le voy a adjuntar unas fotos. Sin embargo, durante la posguerra inmediata también produjo respuestas institucionales relevantes. Los juicios de Nuremberg consolidaron principios de responsabilidad por crímenes graves y ayudaron a establecer precedentes para el derecho penal internacional, el cual ya no importa ni tantito. Israel, Rusia, Ucrania lo han matado. Bueno, desde antes, pero pues ahorita como que fue la estocada final. A partir del 1945, su posguerra se caracterizó por dos dinámicas simultáneas. La primera fue la creación de un marco institucional orientado a prevenir nuevas catástrofes, la fundación de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el fortalecimiento del derecho internacional humanitario, incluyendo los convenios de Ginebra en 1949. Desde el enfoque humanista, estas son fortalezas centrales, porque buscan establecer estándares mínimos de dignidad, protección a civiles y límites normativos para los estados. Tristemente no llegó tan lejos. La segunda, aunque pues hizo su trabajo en su momento. La segunda dinámica fue la Guerra Fría, en la que el sistema internacional se estructuró en torno a la competencia entre bloques. En términos humanistas, este periodo presenta avances y contradicciones. Por un lado, se consolidan instituciones, se expanden ciertos derechos sociales en distintas regiones y se refuerza el lenguaje universal de derechos. Por otro, la rivalidad produjo militarización, guerras indirectas y restricciones políticas internas en múltiples países. Un elemento especialmente relevante fue la amenaza nuclear, que introdujo un riesgo existencial para la humanidad. Además, políticas como la doctrina Truman de 47 reflejan el inicio formal de estrategias de contención y competencia global. En conclusión, el análisis humanista de este periodo muestra que durante el siglo XX se combinaron dos procesos paralelos: un aumento sin precedentes de la capacidad destructiva, incluyendo violencia masiva y deshumanización, y al mismo tiempo la construcción de marcos institucionales orientados a proteger las personas mediante derechos, normas y mecanismos internacionales. La tensión entre poder, seguridad y dignidad humana es el hilo conductor que conecta al mundo previo a 1914, las guerras mundiales y la Guerra Fría. Bueno, algo que me gustaría mencionar es que cuando pensamos en humanismo, mucha gente, sobre todo cuando empiezan a estudiar relaciones internacionales o política y inician por el lado de la derecha, yo siempre he creído que y cuando inicias en dos extremos, o eres muy de derecha o eres muy de izquierda. Y a veces así te quedas, a veces cambias. Pero cuando empiezas muy por derecha, dices, no, es que el humanismo no es necesario, están velando por los intereses de la gente pobre que no quiere trabajar. Pero realmente solamente es la institucionalización y normalización de la dignidad humana, de los principios más básicos que nos mantuvieron vivos durante miles de años. La compasión ha estado siempre ahí, la dignidad siempre ha estado ahí. De hecho, recientemente me he enfocado un poquito en ciertos estudios particulares de la civilización humana, de los comienzos de la civilización humana, y en términos de dignidad, bueno, parecería que es uno de los fundamentos principales de la sociedad. Enfermos, discapacitados, personas de edad avanzada, hay evidencia de que eran cuidados, eran respetados dentro de sus tribus y no era como alguna vez Hobbes decía, matanza tras matanza y lobo contra lobo. De hecho, Hobbes se equivocó mucho, al menos en esos primeros miles de años de humanidad que uno podría llamar estado de naturaleza. Entonces, tristemente, aunque hablamos de humanismo y la universidad siempre se ha caracterizado por usar la palabra a veces muy vagamente, siento que estamos muy retrocedidos en cuanto a esto. Sobre todo en la forma en que
no solamente lo platicamos, sino lo entendemos. Lo separamos tanto de la realidad humana, lo separamos tanto de la naturaleza humana, lo creemos un privilegio incluso, cuando en realidad debería ser lo más básico. Digo, si a mí me preguntas, hablando en términos de catolicismo o cristianismo, pues el humanismo, sino es que más bien la compasión humana es uno de los principios más básicos y pues rara vez se enseña correctamente en la universidad. Eh, Jesús llamaba a amar, Jesús llamaba a perdonar y pues no es algo tan común de ver actualmente. Entonces esperemos que no experimentemos otra gran recaída en los avances de la compasión humana en estos próximos años. Muy probablemente lo haremos, pero el objetivo será entonces resistir. Amar más que odiar, que siento que lleva muy de la mano con el eslogan de la escuela, ¿no? Vencer el mal con el bien. Que se lo tomen en serio, que se lo tomen en serio, eso estaría bastante bien. Entonces, profe, aquí queda mi explicación. Perdón por mis comentarios eh, finales. Y pues yo espero que se encuentre usted muy bien. Le mando un saludo. Nuevamente un saludo a toda su familia, a mis compañeros y pásesela muy bien, profe. Disfrute. Hasta luego.